Eh, el tema es suficiencia. Y en la clase pasada estuvimos, bueno, recordamos que esa propiedad de suficiencia tiene que ver con si una estadística no pierde información cuando resume los datos. Pues yo tengo una muestra aleatoria de tamaño n, ¿no? Y esa muestra que tiene n datos, yo por medio de la estadística la transformo en un dato. Por ejemplo, cuando calculo la media, entonces tengo la muestra de tamaño n y yo tomo esa muestra, la transformo mediante esa operación de calcular la media, y de n datos paso a un solo dato, que es la media. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿no? ¿será que cuando yo hago esa transformación de n datos que tengo en la muestra a un solo dato, que es la media de la muestra, ¿será que no se pierde información en esa operación? El hecho de transformar n datos en un solo dato. Entonces, las estadísticas suficientes son aquellas que transforman la muestra en un solo dato o en dos datos. Ahora vamos a ver que también está en el caso de más de un parámetro. Cuando se hace esa transformación, no se pierde información. A esas estadísticas se les conoce como estadísticas suficientes. Estadísticas suficientes. Entonces veíamos en la clase anterior, la anterior, un ejemplo, o creo que fue la clase anterior, un ejemplo donde usamos la definición. La definición dice que una estadística es suficiente cuando la distribución de la muestra, dados los valores de la estadística, no depende del parámetro o de la función paramétrica que se desea estimar. Pero como vimos, esa definición es engorroso, es complicado demostrar que una estadística es suficiente usando la definición. Entonces, para eso tenemos un teorema. Se conoce como el teorema de factorización o criterio de factorización de Fisher-Neyman. Y ese teorema lo que dice es que si tienes una muestra aleatoria de tamaño n y tienes una estadística t su n, se dice que esa estadística es suficiente para estimar a θ si la verosimilitud de la muestra se puede descomponer como el producto de dos funciones. Una función g que solo depende del parámetro que se va a estimar y de la estadística, y de la muestra, pero a través de la estadística. Y una función que solo depende de la muestra. Cuando tú puedes factorizar la verosimilitud de esa manera, entonces esa estadística se dice que es una estadística suficiente. Bueno, la función h debe ser una función no negativa y la función g, por supuesto, también tiene que ser no negativa, porque recuerde que esa función de verosimilitud es positiva, porque esa función es positiva o cero, es positiva o cero porque es una probabilidad. Recuerde que esa es la probabilidad de la muestra observada. Bien, entonces veíamos en la clase pasada un ejemplo de aplicación de ese criterio. Bien, bueno, lo que vamos a mirar hoy es en el mismo tema de suficiencia, pero cuando tengo más de un parámetro, más de una componente del vector de parámetro. Recuerde que ese θ, pues, puede ser un número real en caso de las distribuciones que solo tienen un parámetro, pero hay distribuciones, por ejemplo, como la normal, que tienen dos parámetros, la media y la varianza. Entonces, en ese caso también tenemos estadísticas que se le llaman estadísticas conjuntamente suficientes. Entonces, mira, aquí está la definición. Dice, tenemos una muestra aleatoria de una
población con función de densidad f sub x de x teta, dice, las estadísticas unidimensionales, mire que hay m estadísticas unidimensionales, estadísticas unidimensionales se dicen que son conjuntamente suficientes para estimar a teta. Ese teta seguramente es un vector, o sea, tiene más de un componente. Dice, ellas son conjuntamente suficientes para estimar a teta si y solo si la distribución de la muestra, dadas las estadísticas, no depende de teta. Mire que es la misma definición. Es la misma definición en el caso unidimensional. En el caso unidimensional decía, no, si la distribución de la muestra, dada la estadística, no depende del parámetro. Ahora es si la distribución de la muestra, dadas las estadísticas, dados los valores de las estadísticas, en este caso más de una, no depende de teta. Entonces, aquí hay una nota, dice una colección de estadísticas conjuntamente suficiente. Corresponde a una estadística T sub n de dimensión igual al número de estadísticas unidimensionales que conforman la colección. Es decir, con los elementos de la definición 2, 2, 3, o sea, se forma una estadística T sub n como un vector que por dentro tiene cada una de las estadísticas, de las m estadísticas de la definición 2, 2, 3. Entonces, también en el caso de estadísticas conjuntamente suficientes, hay un criterio de factorización. O sea, el mismo criterio, pero ya para esta versión de conjuntamente suficiente. Entonces, mire lo que dice el teorema. Es lo mismo. Es básicamente el mismo concepto. Un conjunto de estadísticas, en este caso de m estadísticas, dice que constituyen una colección de estadísticas conjuntamente suficientes para estimar teta, si y solo si la función de verosimilitud de la muestra se puede factorizar. Mire, como una función g, nótese que una función g que depende de la muestra, pero a través de las estadísticas. Mire que la muestra está representada en las estadísticas y depende de teta. ¿Sí? O sea, la función g depende solo de la muestra y de teta, pero la muestra está como está representada en las estadísticas. La muestra aparece en función de las estadísticas. Y una función h, una función no negativa h, que solo depende de la muestra. Entonces, cuando tú puedes factorizar la verosimilitud de esa manera, entonces esas estadísticas que quedan acá en la función g, se dice que son conjuntamente suficientes. Listo, recuerde, entonces la función h es una función no negativa que depende de la muestra exclusivamente, y g es una función no negativa que depende de teta, dice, y de la muestra, pero a través de las estadísticas. O sea, la muestra aparece en g, pero en forma de las estadísticas. Bien, vamos a hacer un ejemplo. Este ejemplo es clásico. Tengo una muestra aleatoria de una población con distribución normal y de parámetro, mire que ahí el vector teta, teta es un vector que tiene dos parámetros, el mu y el sigma cuadrado. O sea, tengo una distribución normal con media mu y varianza sigma cuadrado, y yo necesito estimar a teta, el parámetro de esa distribución, que recuerde que es un vector en este caso. Necesito estimar la media y la varianza. Entonces, yo necesito encontrar estadísticas que sean conjuntamente suficientes para estimar a mu y a sigma cuadrado, es decir, para estimar a teta. Entonces, vamos a tomar la verosimilitud de la muestra. Mire que esta es la verosimilitud, esta es la función de probabilidad de una normal.
Y como es una muestra aleatoria, pues la verosimilitud es el producto de esas distribuciones. Nótese que aquí está variando el XY. Ahí hay un producto de n normales univariadas. Y bueno, mire que ese producto se puede expresar de esta manera. Mire, sería raíz de 2pi por raíz de 2pi por raíz de 2pi por raíz de 2pi. Eso nos da raíz de 2pi a la n medios. Y ahí nos queda, bueno, el sigma nos queda a la menos n, porque es pi hasta n. Y o sea que nos quedaría pi a la n, y como ahí está en el denominador, ¿no? Pero como lo ponen en el numerador, entonces le ponen el exponente negativo. Es equivalente a eso. Y nótese que acá esto lo que hacen es transformar, lo que hacen aquí, esto de acá es esto, solo que lo que se hace es, bueno, primero factorizan el sigma cuadrado, menos 1/2 de sigma cuadrado lo factorizan acá. Y acá, bueno, aquí también esa sumatoria aparece porque es el producto de exponenciales. Y recuerde que el producto de potencias de la misma base, en este caso la base es la el número de Euler, y tengo el producto de a la menos 1/2 de xy menos mu sobre sigma, todo eso al cuadrado. Entonces, el producto de n veces, ¿sí? x1, x2, n veces está exponencial multiplicada. Entonces, eso es igual a exponencial de la suma. Entra esa suma al exponente, bueno, y se distribuye. Primero se desarrolla el cuadrado. Vamos a hacerlo aquí. Mire, lo que hacen aquí es esto. Primero se desarrolla el cuadrado, miren, xy menos mu, aquí hacen esto, vean, xy menos mu al cuadrado, ¿a qué es igual eso? Eso es xy cuadrado menos xy por mu más mu cuadrado. Bueno, eso está sobre sigma cuadrado, ¿verdad? Pero ese sigma cuadrado lo factorizan. Y acá cuando ese sigma cuadrado se factoriza y no molesta ahí, me interesa ver esta parte de acá. Cuando se coloca la sumatoria ahí, entonces esto sería algo como esta sumatoria acá, ¿cierto? Y esto entonces, al ingresar la sumatoria y aplicar propiedades de sumatoria, mire lo que queda, me queda sumatoria de los xy cuadrados menos mu por sumatoria de los xy más n veces mu cuadrado. Eso es lo que aparece, acá, en esta parte. Esto es lo que aparece ahí, mire. Y ahí está el menos 2. Claro, sí, porque lo que pasa es que yo lo he factorizado. O sea, lo que me estoy concentrando en esta parte de aquí, incluso solamente en este numerador elevado al cuadrado, porque el sigma cuadrado se factoriza y el menos 1/2 se factoriza, ¿sí? Solo quería ver esta parte, ¿no? ¿De dónde sale esta parte? Y mire que aquí está factorizado el menos 1/2 sigma cuadrado, 1 sobre 2 sigma cuadrado, está factorizado ahí. Bien, entonces nótese, mire, a todo esto se le llama la función g. Y esto lo podemos multiplicar aquí por 1 sin problema. Y ese 1 es la función h. O sea que h de x1 hasta xn es simplemente 1 para todo. O sea, h de la muestra es 1. ¿Sí? Bien, entonces, mire, esta función g solo depende de teta. ¿Por qué depende de teta? Porque mire, teta tiene a mu y a sigma cuadrado.
Entonces, esta función depende de teta. Mira, aquí está sigma, sigma cuadrado. Aquí está mu. Depende de teta. Y depende de la muestra. Pero mire que la muestra cómo está. Mire, está aquí y está acá. Está a través de estas dos estadísticas. Y por eso dicen, esto es una G de de suma de xy cuadrado. O sea, esa función G depende de suma de los xy cuadrados y depende de suma de xy. Entonces nos dicen luego, suma de xy y suma de xy cuadrado serían unas estadísticas conjuntamente suficientes para estimar al vector mu sigma cuadrado. Son estadísticas conjuntamente suficientes para estimar a mu sigma cuadrado. Dice entonces, si ellas son conjuntamente suficientes, si la suma de los xy y la suma de los xy cuadrados son conjuntamente suficientes para estimar a teta, entonces la media y la varianza muestral están acá en un vector. La media y la varianza muestral también son conjuntamente suficientes para estimar a teta. Ustedes preguntarán, bueno, ¿y por qué? Bueno, porque yo me salté aquí un teorema. Y aquí ahí lo que están utilizando es este teorema, el teorema 224. Mire lo que dice el teorema 224. Dice que si tú tienes una colección de estadísticas, en este caso M estadísticas, que son conjuntamente suficientes, dice, entonces cualquier transformación uno a uno de ellas también es un conjunto de estadísticas suficientes. ¿Sí? O sea, si tú tienes unas estadísticas que son conjuntamente suficientes y haces una transformación uno a uno de esas estadísticas, entonces la estadística resultante también es una estadística, también constituye un conjunto de estadísticas que son conjuntamente suficientes. Eso es lo que están haciendo acá. Ajá, ¿y dónde está la transformación? Bueno, mire, aquí se ha transformado, aquí, porque yo a partir de la suma de los xy, yo puedo obtener la media. O sea, ahí encontramos unas estadísticas que son conjuntamente suficientes, estas dos, la suma de los xy y la suma de los xy cuadrados. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Necesitamos necesitamos que las estadísticas con que yo voy a estimar los parámetros tengan unas propiedades que, por ejemplo, la propiedad de insesgamiento. O sea, si bien ellas son conjuntamente suficientes, pues no son insesgadas para estimar a mu y a sigma cuadrado. Entonces, lo que me están diciendo acá es, bueno, a partir de esas dos que ya yo encontré que son conjuntamente suficientes, yo puedo encontrar otras estadísticas también conjuntamente suficientes y que tienen unas propiedades adicionales como el insesgamiento, por ejemplo. Entonces, mire, ¿cómo consigo la media a partir de la suma? Bueno, va fácil, ¿no? Yo hago la operación 1 sobre n por la suma de los xy y eso me da la media, ¿no? El x barra n. Ahí he transformado a la suma de los xy por medio de una transformación 1 a 1, que mire que la estoy multiplicando por una constante, es una transformación lineal, una constante que es 1 sobre n, y una transformación lineal es 1 a 1. Y a partir de la suma de los xy cuadrados, le voy a restar la media. Le voy a restar n veces la media. Bueno, antes de eso voy a hacer otra transformación sobre la media para... Aquí ya conseguí la primera, ¿no? La primera que me están diciendo que es esta, ¿no? Ahora, necesito mostrar que la otra también, la varianza muestral se puede escribir como
yo la puedo conseguir a través de una transformación uno a uno de las dos estadísticas originales. Entonces, mire, yo voy a hacer otra transformación sobre la media, otra transformación uno a uno, que es elevarla al cuadrado. Y otra transformación uno a uno, que es multiplicar eso por n. Y ahora hago una operación que es una transformación uno a uno también, que es tomar la sumatoria de los xy cuadrados, que es la otra estadística suficiente, que es conjuntamente suficiente con la media, y ahora le voy a restar n veces x barra cuadrado. Esa es una operación también que es uno a uno. Y ya tengo ahí, recuerden que esto es lo mismo que sumatoria de xy menos n x barra al cuadrado. Eso es lo mismo. Y a esto lo multiplico por 1 sobre n para obtener entonces, a eso lo multiplico por 1 sobre n, o sea, hago esta operación 1 sobre n por sumatoria de xy sobre n menos 1 para que me quede insegado enseguida. Nx barra menos, perdón, aquí en esta ya no está la n. Ahí, así. O sea, esto que sumatoria de xy cuadrado menos nx barra cuadrado es la sumatoria de xy menos x barra cuadrado. Bien, y eso lo divido por n menos 1. Solo divido por n menos 1. Y ahí obtengo lo que conocemos como el s cuadrado, ¿no? El s cuadrado n. Y lo que quiero mostrarles es que esta estadística surge como transformación uno a uno de estas dos estadísticas. O sea que a partir de estas dos estadísticas, que son conjuntamente suficientes, a través de transformaciones uno a uno, yo consigo esta estadística. Entonces, lo que garantiza el teorema es que esta estadística también es una estadística que es conjuntamente suficiente, pero adicionalmente tiene otra propiedad, que es el insesgamiento. Esta estadística ambas son, esta es insesgada para estimar a mu y esta es insesgada para estimar a sigma cuadrado, ¿no? O sea, son, además de ser conjuntamente suficientes, en este caso estoy obteniendo una estadística que es insesgada para estimar al vector de parámetros θ. Bien. Bueno, mire, acá hay un teorema importante también que nos dice que si tú tienes una estadística suficiente para θ, basada en una muestra aleatoria de tamaño n de una población con función de densidad tal, dice, y si tienes t asterisco que sea un estimador de máxima verosimilitud para θ y es único, entonces esa t asterisco es función de esa t sub n. ¿No? Un ejemplo podemos aprovechar aquí enseguida. Podemos aprovechar este resultado acá para ilustrar lo que dice ese teorema. Mire, yo aquí encontré que estas dos estadísticas, aquí encontramos en este ejemplo, que estas dos estadísticas son conjuntamente suficientes. ¿No? Son conjuntamente suficientes. O sea, tengo a sumatoria de los xy y tengo a sumatoria de los xy cuadrados. Son unas estadísticas que son conjuntamente suficientes. Lo acabamos de demostrar ahí aplicando el criterio de factorización de Fisher-Neyman. Listo. Lo que dice el teorema es, si tú tienes el estimador de máxima verosimilitud para θ, recuerde que θ es este, ¿no? θ es mu sigma cuadrado. Y recordemos que el estimador de máxima verosimilitud para θ
En el caso normal, el estimador de máxima verosimilitud es el siguiente, mire. La media de la muestra, x barra n, y 1 sobre n sumatoria de xy menos x barra cuadrado. Recuerde que el estimador de máxima verosimilitud, en el caso normal, no es insesgado, ¿no? Recuerde que está como 1 sobre n, como 1 sobre n. Este es el estimador de máxima verosimilitud para mu sigma cuadrado, ese vector de parámetros que le estamos llamando teta. Teta. Bien, entonces dice, y otra cosa importante del teorema es que este es único. Porque hay casos donde no se tiene un único estimador de máxima verosimilitud. Ahora lo llevo a un ejemplo que está por allá atrás para recordar que efectivamente puede ser así. Es decir, yo puedo estimar por máxima verosimilitud un parámetro y resulta que la estimación podría no ser única. Bien, entonces mire, en este caso dice, ojo, si el estimador por máxima verosimilitud es único. Entonces, ojo, ¿qué es lo que dice el teorema? Dice, si el estimador de máxima verosimilitud es único, vamos a buscarlo acá. Dice, si tienes una estadística suficiente para teta basada en una muestra aleatoria de una población con función de densidad tal, dice, y si tienes una T asterisco, que es el estimador de máxima verosimilitud para teta y es único, ¿sí? Entonces, ese T asterisco debe ser función de T sub n. Entonces, lo que estamos diciendo aquí es lo siguiente. Miren. Esta es nuestra estadística suficiente. Esta, así, vamos a escribirla. Voy a escribirla así, aquí, un momentico. Voy a escribirla así. Así. O sea, tengo x barra y tengo x barra no, la suma de los xy. Tengo la suma de los xy y tengo sumatoria de los xy cuadrados. Esa es una estadística que encontramos que es una estadística que es conjuntamente suficiente. Esa es nuestra T. Yo tengo una estadística T. La T del teorema es esa. Esa es la T del teorema. Dice, tengo T, una estadística suficiente para teta basada en una muestra aleatoria de tamaño n. Bien. Y acá tengo nuestro T asterisco. ¿Cuál es el T asterisco? Esta de acá. Nuestro T asterisco es esta. Voy a escribirla acá. La T asterisco es esta. La T asterisco es... la T asterisco del teorema sería x barra n y 1 sobre n sumatoria de xy menos x barra cuadrado. Esa es la T asterisco. Esa es nuestra T asterisco. Entonces dice el teorema que si esta T asterisco efectivamente es estimador de máxima verosimilitud y es único, entonces esa T asterisco debe ser función de la otra. Y efectivamente lo es, ¿no? Porque mire, aquí prácticamente lo acabo de mostrar en esta operación que hice acá. ¿Sí? Eso es lo que dice el teorema. Es decir, si tienes una estadística suficiente, y tiene el estimador de máxima verosimilitud para teta, y ese estimador es único, entonces él debe ser función de esa estadística suficiente. Así de sencillo. Eso es. Esa es una propiedad que tiene, entonces ahí lo que podemos sacar a manera de un resultado importante ahí es que, dicho así en palabras, es que el estimador de máxima verosimilitud, siempre que tenga estimador de máxima verosimilitud y sea único,
él es función de estadística suficiente y por lo tanto es suficiente. O sea, el estadístico la estadística de máxima verosimilitud, cuando es única, es una estadística suficiente. O sea que eso es un punto a favor del método de estimación por máxima verosimilitud, que siempre nos genera estadísticas suficientes. Ojo que este ejemplo que estoy haciendo es en el caso de la distribución normal, pero nótese que el teorema no dice nada de que no, que tiene que ser normal. No, no, no. Si hay una distribución en la cual puedes encontrar el estimador de máxima verosimilitud y ese estimador es único, entonces él debe ser función de estadísticas suficientes. Mire, vamos a ver un ejemplo, eso está por acá lejísimo, cuando empezamos la estimación por máxima verosimilitud. Aquí está, ¿ve? Aquí hay un ejemplo, este ejemplo, determinar el estimador de máxima verosimilitud de teta, es el ejemplo 2.1.10. Téngalo por ahí para que lo... 2.1.10. Ejemplo 2.1.10. Es una uniforme en teta menos un medio, teta más un medio. Y aquí hace ese señor este ejemplo y encuentra esto, vea, que la función de verosimilitud es constante en este intervalo. Y entonces recuerde que el estimador de máxima verosimilitud lo que hace es maximizar a esta función. Pero resulta que cualquier valor que tú tomes por aquí maximiza la función porque es constante. Entonces, mire lo que dice acá. Dice, como se deduce de la figura 2.3, cualquier valor entre el máximo menos un medio y el mínimo más un medio hace máxima a la función de verosimilitud. Es decir, cualquier valor que tú tomes entre el máximo menos un medio y el máximo más un medio es estimador de máxima verosimilitud para el parámetro ese teta. O sea, en ese caso, ese parámetro teta no tiene un único estimador de máxima verosimilitud. Bueno, y él resuelve el problema diciendo, bueno, entonces, ¿cuál escojo como estimador? Dice, como el papel que desempeña el parámetro es la determinación de la posición de la función de densidad que coincide con el centro del recorrido. Es decir, ese parámetro teta es un parámetro de posición. Mire la gráfica y el teta está justo en el centro. Mejor dicho, ahí ese teta vendría siendo el promedio de esa distribución. Entonces él dice, bueno, tomemos el centro, el valor que está en el centro como estimador de máxima verosimilitud y resulta que es precisamente el semirrango, perdón, el punto medio de el punto medio de la muestra ordenada. A eso le llama, eso tiene un nombre. No me acuerdo cómo es que se llama. Por acá, vamos a ver si logro encontrarlo para... se fue la pantalla. Dejo un momentico y restablezco la transmisión. Ahí está nuevamente. Bien. ¿Cómo es que se llama ese bendito? Se me olvidó. Por aquí le dan un nombre. Distribuciones muestrales, donde está la distribución de las estadísticas de orden. Por ahí me hablan de esa estadística. Estadísticas de orden. Por aquí, por algún lado. Se llama semirrango muestral. Sí, correcto. Semirrango muestral. Esto, ¿verdad? Semirrango muestral. Me entró la duda porque el rango sabe que es el máximo menos el mínimo.
Y entonces semirrango, pues yo, el semirrango, ese nombre es raro porque el semirrango sería como la mitad del rango, pero no, es en realidad es el punto medio de la muestra ordenada. Recuerde que la suma de esos dos extremos, la suma de los dos extremos dividido entre, por ejemplo, cuando tú tienes un intervalo, suma los dos extremos y divide entre dos, eso te da el punto medio del intervalo. Entonces, cuando yo tengo una muestra y cojo el mínimo y el máximo, lo sumo y divido entre dos, eso me da exactamente el centro el centro de la muestra. El centro de la muestra. Y no está bien. Bien. Regresamos allá. Entonces, el teorema, importante ese teorema, ese teorema nos habla bien de la estimación por máxima verosimilitud. Cuando existe, es suficiente, es una estadística suficiente. O sea, si yo logro encontrar estimador de máxima verosimilitud y es único, él debe ser función de alguna estadística suficiente. Y por lo tanto, él es suficiente, porque el teorema dice que cualquier transformación de estadística suficiente, transformación 1 a 1 de estadística suficiente, es suficiente. Bien. Seguimos. No sé si hay alguna pregunta, alguna cosa hasta ahí. Bien. Bueno, otra definición. Estadística suficiente minimal. Esa minimal es de mínimo. Estadística suficiente minimal. Dice, mire la nota que dice aquí. Dice, si yo la estadística, por ejemplo, esta, mire, estadística T sub 1, que vendría siendo la misma muestra. Es decir, la misma muestra sin transformar. Dice aquí que es una estadística suficiente. Ahora, ¿por qué es una estadística suficiente? Porque si tú simplemente tienes la muestra, ahí no pierdes información. De hecho, porque ni siquiera la has transformado. La muestra como tal es una estadística suficiente. Y también, por ejemplo, el vector ordenado, es decir, coges la muestra, la ordenas, tienes todos los datos ahí, pero ordenados. Esa también es una estadística suficiente. No pierde información porque tienes toda la muestra ahí. No has perdido información. Recuerde que el temor que tenemos es que cuando cojamos esa muestra y hagamos una operación con ella y la transformemos en un dato o en dos datos o en tres datos, dependiendo de si es multidimensional o no, entonces en ese proceso de transformación de la muestra perdamos información, ¿no? Ese es el temor. Las estadísticas suficientes son aquellas que no pierden información cuando yo hago la transformación. Pero ¿qué pasa con estas estadísticas que no sirven? ¿Por qué? Porque no me transforman los datos. Entonces yo necesito estadísticas que transformen los datos lo más posible, lo más a una estadística de dimensión lo más pequeña posible, pero sin perder información. A esas estadísticas se le llaman estadísticas suficientes porque no pierden información y minimal porque tiene la dimensión más pequeña posible. Nótese que esta es una estadística de dimensión n, el tamaño de la muestra. Lo mismo esa estadística ordenada es una estadística suficiente, pero de tamaño n, de dimensión n, es un vector de dimensión n, la dimensión, el tamaño de la muestra. Entonces no me sirve porque yo necesito efectivamente estadísticas suficientes, pero que tengan la dimensión más pequeña posible. A esas estadísticas se les conoce como estadísticas suficientes minimales. ¿Sí? Esa es la definición. Entonces, miren lo que dice la definición. Dice, una estadística suficiente T sub n se denomina estadística suficiente minimal. Dice, si T sub n es función
de cualquier otra estadística suficiente. Y hay un teorema que nos permite a nosotros, bueno, el teorema 2230 es el que nos permite, nos da un criterio para encontrar estadísticas suficientes mínimas. El teorema 2229 lo que dice es que tengo una muestra aleatoria de una población con función de densidad f de x teta y tengo una estadística, dice, esa estadística dice el cociente de verosimilitud es función, ese cociente de verosimilitud, mire que lo expresan, arriba está con teta 1 y debajo está con teta 0. En el numerador está con teta 1 y en el denominador está con teta 0. Dice, el cociente de verosimilitudes, es función de la estadística, dice, sí y solo sí es una estadística suficiente. Es decir, ahí es un criterio, eso es un criterio para encontrar estadísticas suficientes, ¿no? ¿Por qué? Porque yo simplemente hago el cociente de verosimilitudes y si eso me queda en función de la estadística, entonces, mire que es un sí, solo sí. Si ese cociente de verosimilitudes me queda en función de la estadística, entonces esa estadística es suficiente. Y al contrario, si tengo una estadística suficiente y hago el cociente de verosimilitudes, ese cociente de verosimilitudes debe quedar como función de la estadística suficiente. Listo. Ahora, lo que tenemos acá es un criterio para encontrar estadísticas suficientes minimales. Mire, dice, tengo una muestra aleatoria de tamaño n y tengo una muestra prima de tamaño n también. O sea, tengo una muestra, la muestra de x1 hasta xn y tengo x1' hasta xn'. Dice, tengo dos muestras aleatorias de una población con función de densidad tal y tengo una estadística, mire, tengo la estadística T sub n, ¿sí? Dice, esa estadística es una estadística suficiente minimal, es decir, es una estadística que no pierde información y que tiene la dimensión más pequeña posible para el parámetro teta. Dice, si ella tiene la propiedad tal que el cociente de verosimilitudes, mire acá, me están haciendo el cociente de verosimilitudes. Nótese que aquí en este caso es el mismo teta, lo que cambia es la muestra, ¿no? En el numerador está la muestra normal, la muestra usual, y en la muestra 1, y en el denominador está la muestra prima. ¿Ya? Y dice, es una estadística suficiente minimal si tiene la propiedad de que ese cociente no depende de teta, sí y solo si la estadística en la muestra 1 es igual a la estadística en la muestra prima, en la muestra 2. ¿Ya? Entonces, si yo logro mostrar que eso es así, entonces tengo asegurado que esa estadística es una estadística suficiente minimal. Ya vamos a hacer un ejemplo para mirar eso, para usar ese criterio. La definición 2231 dice, una colección de estadísticas conjuntamente suficiente se denomina minimal, sí, solo si ellas son funciones de cualquier otro conjunto de estadísticas suficientes. Esa es la definición de una estadística suficiente minimal, pero en el caso, mire que es una colección de estadísticas, o sea, en el caso de que el parámetro tenga más de una dimensión, el teta tenga más de una dimensión. Bien, entonces mire, vamos a hacer un ejemplo para cómo encontrar estadísticas suficientes minimales. Entonces, mire, dice, el ejemplo dice, determinar una estadística suficiente minimal para el parámetro teta cuando tengo una muestra aleatoria de una población con distribución de Poisson.
Bien, entonces vamos a usar el teorema 230. Vamos a usar el teorema 230. ¿Qué dice ese teorema? Dice, haga el cociente de verosimilitud. En el numerador pones la muestra 1, en el denominador pones la muestra prima y haces ese cociente y desarrolla. Y miras si ese cociente no depende del parámetro cuando la estadística evaluada en la muestra 1 sea igual a la estadística evaluada en la muestra prima, entonces esa estadística es suficiente minimal. Eso es lo que dice el teorema. Mire, entonces acá hacemos la verosimilitud en la muestra normal. Recuerde que es una Poisson. Vamos a recordar aquí cómo es la función de probabilidad de una Poisson. Esto es, recuerde que es E a la menos teta, teta a la X sobre X factorial, ¿no? Para indicadora 0, 1 hasta infinito, 0, 1 punto suspensivo, 0, 1, 2 punto suspensivo, X. Esa es la función de probabilidad de una Poisson. Entonces la verosimilitud es el producto, ¿no? El producto. Vamos a hacerlo con detalle aquí. Aquí. Entonces, miren. Recordemos entonces que si que tengo f sub x de x teta es igual a, aquí está x factorial y acá está e a la menos teta, espera un momentico que voy a correr esto para acá. Ahí. E a la menos teta, teta a la x sobre x factorial, ¿no? Indicadora 0, 1, 2, punto suspensivo, o sea, eso va para el más infinito, x. Listo, esa es la función de densidad de una Poisson, ¿no? Entonces, la verosimilitud sería L de x1, x2, punto suspensivo hasta xn teta, igual al producto de estas cosas, ¿no? Al producto desde igual 1 hasta n de e a la menos teta, teta a la xi sobre xi factorial. Sobre xi factorial. Vamos a escribirlo bien. Sobre xi factorial. Bien, esa es la verosimilitud en este caso para de la muestra, ¿no? Lo que pasa es que el texto la está escribiendo como producto desde i igual 1 hasta n y la escribe así, xi factorial a la menos 1, e a la menos teta, teta a la xi. Bien. ¿Cómo podemos escribir esto? Lo podemos escribir así. Ese e a la menos teta puede salir porque mire que no depende de e a la menos teta. Lo puedo factorizar de ese producto y me queda producto desde igual 1 hasta n de los xi factorial por teta a la xi. Ese producto. Bien. Entonces, ¿qué es lo que dice el teorema? El teorema dice, para encontrar una estadística suficiente minimal, haga el cociente L
de teta en la muestra 1 sobre L de teta en la muestra prima. Bien, vamos a hacerlo. Entonces eso sería, mire, eso sería, este es en la muestra, vamos a hacerlo, aquí sería E a la menos teta, producto de xy factorial a la menos 1 por teta por xy, ¿cierto? Ese y E a la menos teta, producto xy factorial a la menos 1 a teta de xy. Perdón, mire, abajo va la prima. Abajo va la muestra prima. La muestra prima. Entonces aquí es prima y aquí es prima. XY prima. XY prima. Bueno, mire, este se va con este. Y nos queda... vamos a ver qué es lo que hace este señor acá. Sí. Se va... ese teta a la... para verlo más, para verlo, vamos a expandir esa multiplicación. Vamos a hacer la expansión de la multiplicación para verlo mejor, para verlo mejor. Bueno, es claro que ese E a la menos teta se va con E a la menos teta. Ese producto que está ahí, mire, ese producto que está ahí en el numerador es x1 factorial a la menos 1 por teta a la x1 por, es un producto, ¿no? x2 factorial a la menos 1 por teta a la x2 y así sucesivamente xn factorial a la menos 1 a la menos 1 por teta a la xn. Y abajo lo mismo, pero con las primas. x1' factorial a la menos 1 teta a la x1' por x2 factorial a la menos 1 teta a la x2' por xn' factorial a la menos 1 por teta a la xn'. Ojo que la muestra abajo es la muestra prima. Bien, mire, ahora que está, ya la veo más clara. Espero que usted también la vea más clara. Yo es que no la veía bien clara, pero cuando uno expande el producto lo ve claro. Que como eso es un producto, yo lo que aplico la propiedad conmutativa ahí. Aplico propiedad conmutativa y yo puedo reunir a un solo lado, puedo reunir los teta a la x1 por teta a la x2 por teta, puntos suspensivos, teta a la xn, los reúno de un solo lado y ese producto de los xy factoriales a la menos 1 lo pongo al otro lado, y lo mismo hago en el denominador con la prima. Teta a la x1' por teta a la x2', punto suspensivo por teta a la xn' por el producto de los factoriales. xy factorial a la menos 1. Bien, muchachos, esto a qué es igual, vamos a ponerlo aquí mismo. Esto a qué es igual. Esto es igual. Mire que tengo productos de potencia de la misma base, teta.
Entonces se deja la misma base y se suman los exponentes. Se deja la misma base y se suman los exponentes. Pero un momentico que me cambié aquí de hoja. Aquí. Se deja la misma base y se suman los exponentes. Esto sería igual, aquí sería igual, ¿a qué? Se deja la misma base teta y se suman los exponentes, que es suma de los xy. Y bueno, por ese producto de esos xy factorial a la menos 1, ¿no? Y en el denominador también tengo, se deja la misma base y se suman los exponentes, pero los exponentes abajo en el denominador son los xy'. ¿Listo? Y también me queda por la productoria desde igual 1 hasta n de los xy factorial. Oh, se cayó la transmisión de la tablet, pero un momentico y restablezco eso. Bien. Bien. Xy' factorial a la menos 1. Mire, muchachos, esto acá, esto es igual. Vamos a ponerlo acá. ¿A qué es igual? Note que aquí esto lo puedo escribir así. Como es el cociente de dos potencias de la misma base, dejo la misma base y resto los exponentes. Xy menos sumatoria de los xy prima, que multiplica al cociente de esos dos productos. Producto de los xy factorial. ¿Por qué se me está cayendo? Se está cayendo la transmisión. Se está cayendo la transmisión. Karen, me está sacando de... Karen me está sacando. Me está hackeando. Xy factorial, todo esto a la menos 1, producto de xy factorial prima a la menos 1, ¿no? Bueno, muchachos, aquí viene entonces aquí viene el razonamiento, que es lo clave aquí. Todo lo que hemos hecho hasta ahora es pura matemática ahí para llegar a esto y poder concluir, mire, y aplicar el teorema. Mire una cosa. Mire una cosa. ¿Cuándo esto no depende de teta? ¿Cuándo? O sea, ¿cuándo desaparece el teta? ¿Cuándo no depende de teta? Es decir, ¿cómo hago desaparecer el teta? ¿Sí? ¿Cuándo no depende de teta? ¿Cómo hago desaparecer teta? Mire que una forma no es hacerla desaparecer. Bueno, no, quítela y bórrela. No, 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 no. La única condición para que el teta me desaparezca de ahí es que aquí arriba, en este exponente, yo tenga 0 para que teta a la 0 me dé 1. ¿Sí? La única forma de yo desaparecer el teta de ahí. Por eso es que el teorema dice, sí, solo, dice, si ese cociente no depende de teta, sí y solo sí la estadística en la muestra original es igual a la estadística en la muestra prima. Nótese que esto no depende de teta, ojo, respuesta, no depende de teta, ese cociente no depende de teta. Sí y solo sí, la media, la suma de los xy sin primas es igual a la media de los xy con prima. La única manera de tú desaparecer el teta de ese cociente de verosimilitudes es cuando la media de los
XY. Perdón, la suma, aunque la media también, pero la suma. La suma de los XY. Bueno, yo creo que el señor, el autor de este libro lo tiene con la media. O sea, esto, porque esto lo puedo transformar así, ¿ve? Esto, otra forma de escribir otra forma de escribir eso es así, ¿ve? Por eso yo estoy con el cuento de la media. Ah, yo estoy con el cuento de la media porque esto se puede escribir así. Teta a la X barra. Recuerde que la suma de los XY es NX barra. O sea, teta a la NX barra menos N a la X barra prima. Otra forma de escribir lo mismo. ¿Sí? Otra forma de escribir ese cociente de verosimilitud. Bueno, por ese producto ahí, por ese producto, por este producto aquí. Lo que quiero que observe es que cuando el X barra sin prima sea igual al X barra con prima, el teta te desaparece de ese cociente de verosimilitud. Es decir, el cociente de verosimilitud no depende de teta cuando la media prima sea igual a la media sin prima. Y es la única manera en que no depende de teta. O sea, es importante el sí y solo sí, ¿no? Recuerde, esta estadística es suficiente sí y solo sí. Al hacer ese cociente de esa manera, el cociente de verosimilitudes no depende de teta, sí y solo sí la estadística sin prima es igual a la estadística con prima. Y entonces ahí inmediatamente concluimos, no depende de teta. Voy a expresarlo en términos de, aunque así con la suma no está mal, porque recuerde que yo puedo decir, no, la suma de los X es una estadística suficiente para estimar a teta. Lo que pasa es que no es insegada, pero es suficiente. ¿Listo? Después la vuelvo insegada dividiendo por n. Pero bueno, en el libro está en términos de la media. Entonces, mire, eso no depende de teta, sí, solo sí la media de los datos, la media sin prima es igual a la media con prima. ¿Ya? Y con eso, ¿qué demostramos? ¿Qué hemos demostrado con eso? Hemos demostrado que en este caso la media sería una estadística suficiente para minimal. Oh, no es solo suficiente, es suficiente minimal para estimar a parámetro teta, en este caso de la distribución de Poisson. Bien. Eso es. Otra vez se me cayó, ¿qué es lo que pasa? Se me está cayendo la transmisión. ¿Será que el internet está molestando? Bien. Bien, ahí está transmitiendo otra vez. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Bien, ahí está ese ejemplo. Bueno, acá yo desarrollé más el ejemplo. Otro ejemplo, otro ejemplo. De estadísticas, en este caso para una estadística, mire que esto es bidimensional, o sea, es una estadística conjuntamente suficiente. Entonces, este ejemplo lo que dice, mire, la media me dice, la media y la varianza muestrales es estadística suficiente para, eso lo demostramos usando el criterio de factorización y la consecuencia
Después encontramos que la suma y la sumatoria de los XY son conjuntamente suficientes y después transformamos eso hasta llevarlo a la media y a la varianza muestral y ellas resultaron ser unas estadísticas también suficientes porque son función de estadísticas suficientes. Entonces, lo que está diciendo acá es, mire, la media y la varianza muestral son estadísticas conjuntamente suficientes para estimar el parámetro mu sigma cuadrado, para ese parámetro bidimensional de la norma. Bueno, entonces aquí igual se va a aplicar el cociente de verosimilitudes. Mire, cociente de verosimilitudes de la muestra sin prima, cociente de la muestra sin prima sobre verosimilitud muestra con prima. ¿Bien? Eso, si tú haces ese cociente, vamos a ver. Recordemos que esa verosimilitud, ¿a qué es igual? Eso es igual a por acá la tenemos. Vamos a buscar, vamos a recordarla acá. Para no equivocarnos, mire. Vamos a buscarla. Aquí está, mire. ¿Sí? Aquí está. Esto es lo que ellos tienen allá. Esta parte de aquí. O lo que es lo mismo, mire, 1 sobre 2 pi a la n medio, sigma a la menos n, exponencial de eso. Vamos a escribirla así. Aquí. Es 1 sobre 2 sigma a la menos n medios. Un momentico, pongo más grande esto aquí. Bien, un momentico. Está como muy chiquito aquí. Es 1 sobre 2 pi a la n medios, sigma a la menos n, creo que es, exponencial de menos un medio x y menos mu, eso es cuadrado sobre sigma cuadrado. O bueno, él escribe así, esto sobre sigma y todo esto está al cuadrado. Así. Vamos a escribirlo bien. Así. Esto está así al cuadrado. Eso. Ese es el numerador. Y el denominador es 1 sobre 2 pi a la n medio, sigma a la menos n, exponencial de menos un medio. Aquí van las primas. X y primas sobre sigma y todo esto al cuadrado y tal. Bien, mire que esto se va con esto. Esto se va con eso. Y por eso es que aparece ahí simplemente el exponencial. Y nótese que acá aparece, ¿de dónde aparece esto? Mire, aquí aplican de un cociente, ¿no? De un cociente. Ahí tengo el cociente de dos potencias, de la misma base, que es la base E. Entonces eso es el de arriba, el del numerador, el exponente del numerador menos el exponente del denominador. Y esto es igual a... Esto es igual a... Esto es igual a... Raya
Entonces, mire, lo que hacen aquí es lo siguiente. Es escribir esto como, bueno, sin el cociente. Exponencial. ¿De qué? De la resta. Exponencial de la resta. ¿De qué? Mire, aquí enseguida voy a escribirlo como, mire que como esto tiene signo menos acá, nótese que aquí tengo signo menos, aquí tengo menos un medio, entonces al pasar hacia arriba queda menos menos un medio, que eso entra a ser positivo. Entonces quedaría así, vea, un medio, 2 sigma cuadrado, enseguida saqué el sigma cuadrado, que multiplica a, muchachos, ahí falta algo. Aquí falta algo. Aquí falta la suma, ¿no? La suma, la suma. Ojo, ahí falta la suma. Bien. Y aquí nos quedaría que multiplica a la suma de los xy, xy menos mu cuadrado. Bien, menos. Bueno, estos son los primas. ¿Por qué son los primas? Porque los primas pasan arriba positivo. O sea, menos esa sumatoria con los primas. Esa pasa arriba positiva y la pongo de primero y ahora voy a poner la de la sin prima. Menos 1 sobre 2 sigma cuadrado, sumatoria de xy menos mu, todo eso al cuadrado. Eso es. Listo, mire, eso es lo que aparece acá. Eso es lo que aparece aquí. Bien, ¿qué hace entonces aquí nuestro autor? Bueno, aquí, mire una cosa, esto lo expresa, voy a hacerlo acá para que es, esto que está acá, esta parte de aquí, esta parte, esto de aquí, lo escribe así. ¿Sí? Vamos a ver que efectivamente eso es así. Eso es así. Vamos a ver por qué. Vamos a escribir aquí, mire. ¿Cómo demostramos? Mire, lo que está pasando aquí, dejó de transmitir, ya le pongo. Eh, bien, bien, mire. Sumatoria. No, estamos que la sumatoria de xy menos x barra, eso al cuadrado, perdón, menos x barra no, menos mu, que es lo que está allá, eso al cuadrado, se puede escribir así, como sumatoria de xy. Le voy a restar x barra y le voy a sumar x barra ahí mismo. No ha pasado nada, simplemente sumé 0 menos mu. Y todo eso está elevado al cuadrado. Y eso aquí es igual, mire. Ahora voy a juntar a así. Xy menos x barra, lo junto y el otro lo junto los dos. X barra menos mu, lo junto los dos. Y eso está elevado al cuadrado. Bien. Y ahora desarrollo ese cuadrado. Sumatoria. Entonces, mire, se quedaría sumatoria ¿de qué? Primero al cuadrado, xy menos x barra, eso al cuadrado, más
dos veces el primero por el segundo. XI menos X barra por X barra menos mu. Más el segundo al cuadrado, que es X barra menos mu al cuadrado. Eso todo está está afectado por la sumatoria. Bendito Dios. Se está cayendo la transmisión. Bien, entonces, mire, meto la sumatoria, propiedades de sumatoria. Esto queda sumatoria de xi menos x barra cuadrado más. Nótese que esto no depende del índice, este 2 no depende del índice, puede salir. O sea que nos queda 2 que multiplica x barra menos mu por la sumatoria de xi menos x barra más, y esto no depende del índice, es una constante, eso es n veces más n veces x barra menos mu. Ya, oiga muchachos, esto es cero, ¿oyeron? Eso es cero. Si no me lo cree, le pongo la tarea que lo demuestre. Siempre la suma de las desviaciones de los datos con respecto a la media. O sea, tú coges cada dato, restas la media, cada dato, restas la media. Primer dato, restas la media de ellos. Segundo dato, restas la media de ellos. Tercer dato, restas la media de ellos. Dato n, resta la media de ellos. Y después haces la suma de esas diferencias. Eso siempre te da cero. No es difícil demostrarlo, ¿no? Demuéstrelo. Demuéstrelo. No es difícil demostrar. Eso es una propiedad que tiene... No, no le crea al profe. Ojo que al profe a veces se le van las luces, ¿no? No, siempre, no crea todo, no crea todo. Al profe se le van las luces a veces. Entonces, eso es cero y no es difícil la demostración. Entonces, muchachos, mire, ¿qué queda aquí? ¿Qué nos quedó? ¿Qué nos quedó? Nos quedó que... nos quedó? Mire, nos quedó esto. Sumatoria de xy. Ya bendito Dios. Menos x barra al cuadrado. No sé por qué me está sacando. Posiblemente sea la conexión. Sé que está presentando la pantalla. Pero no... Está congelado. Bien, ahí está. Eso, lo que nos queda es eso, ¿vea? Sumatoria desde xy menos x barra más n x barra menos mu. Bueno, eso es lo que hace ahí el autor, ¿no? Toma esto, que este x bar, sumatoria de xy menos mu cuadrado, lo escribe de esa manera, como sumatoria de xy menos x barra cuadrado. Mire que lo que está buscando ahí, ese es el denominador de la varianza. El denominador de la varianza. Bien, denominador de la varianza. Entonces, aquí está, miren. Ahí está. Escrito así como... Y lo mismo hace con la prima. Aquí está la prima. Aquí está la... no, primero la prima. Primero la prima. Recuerde que la prima pasó de primero porque está positiva, porque es menos menos. Al pasar al numerador, aplicando propiedades de cociente de potencia de la misma base, entonces eso se convirtió en más y se puso de primero. Primero está la prima. Mire que es sumatoria del xy prima menos x barra prima, eso al cuadrado menos n veces media menos mu, ¿sí? Al cuadrado. Y lo mismo con la muestra sin prima. Lo mismo con la muestra sin prima. Bueno, mire, lo único que le hace falta a esta parte de aquí, a esto, lo único que le hace falta
para hacer la varianza es el n-1. ¿Sí? Eso es, mejor dicho, eso que está ahí es n-1 por la varianza al cuadrado. Eso es lo que hace el hombre acá. n-1 por la varianza. Esto de aquí es esto. n-1 por la varianza al cuadrado. Listo. Mire que esta es la varianza prima y acá también. Esto que está acá es n-1 por la varianza sin prima. Bien, entonces eso que está ahí es esto aquí. Bien, listo. Mira, factoriza el n-1. Factoriza el n-1. Yo voy a hacer un pasito aquí adicional, mire. Lo mismo y solo que aquí n-1 y que lo voy a factorizar y me queda s' cuadrado n menos s cuadrado n. Bien. Y acá voy a factorizar el n, ¿no? En esta voy a factorizar el n. Y nos queda más n que multiplica a x barra prima n menos mu cuadrado menos x barra menos mu, eso al cuadrado. Mire, cuando eso no depende de teta, del parámetro, o sea, no depende ni de mu ni de sigma. Cuando no depende ni de mu ni de sigma. ¿Cuándo? Cuando lo de adentro de la exponencial esa me dé cero. Si yo logro hacer que eso me dé cero, mire, me quedaría exponencial de cero, porque mire que todo esto está multiplicando ahí el 1 menos 2 sigma cuadrado está multiplicando, ¿no? A todo lo que está dentro del corchete. Si lo que está dentro del corchete me da cero, me quedaría exponencial de cero, que recuerde que es 1, y quedaría que no depende de ninguno de los dos parámetros, ni de mu ni de sigma cuadrado, es decir, no, quedaría que ese cociente no depende de teta. Ahora, pero cuando me da cero, eso que tengo dentro del corchete, mire, sencillo. Si el s cuadrado prima es el mismo s cuadrado n, eso se anula y esta parte te daría cero. Y si el x barra prima, este x barra prima, te da lo mismo, es igual al x barra sin prima, nótese que aquí nos quedaría que todo esto sería igual a esto y eso me daría 0, multiplicado por n, 0. Es decir, la única manera de que ese cociente no dependa de teta es cuando tenemos que el s cuadrado prima, o sea, esto no depende de teta igual a mu sigma cuadrado, cuando, o mejor dicho, sí, solo sí, sí y solo sí, se tiene sí, solo sí, el s cuadrado con prima me da igual al s cuadrado sin prima. Y cuando el x barra prima me dé igual al x barra sin prima. Conclusión. Entonces, por el teorema el teorema ese dice, si el cociente de verosimilitud no depende del parámetro, sí, solo sí, la estadística en la muestra sin prima es igual a la estadística en la muestra con prima, entonces esa estadística es una estadística suficiente minimal. ¿Ya? Entonces, ¿qué hemos encontrado? Que esta estadística, que la estadística esta, a manera de vector, ¿no? La estadística, voy a escribirla por acá, ya no tengo espacio donde escribir aquí. La estadística esta, x barra n y s cuadrado n, sería una estadística
suficiente minimal. ¿Listo? Eso es aplicando el teorema. Muchachos, para el caso de la Bernoulli, le voy a dejar un ejercicio para que lo vaya haciendo. Demuestre que la media es una estadística suficiente minimal para estimar a teta en el caso de una Bernoulli. Tarea, vaya trabajando. Muchachos, hace falta, ya son 11:32. Vamos a dejar por ahí por hoy. Vamos a ir tomando la primera nota. ¿En qué va a consistir la primera nota? Va a consistir en un trabajo. Ese trabajo vamos a formar. ¿Cuántos estudiantes son? Creo que en el grupo tenemos que 22 estudiantes. Karen, abre el micrófono y hablamos. Dígame, profe. ¿Cuántos estudiantes son en el grupo? 20, 22. Somos 20, si no estoy 20, mal. 20. Correcto, 20. Entonces podemos formar grupos de, si quieren, pues si no, porque el problema con los grupos es que ustedes no se pueden reunir porque no se pueden movilizar. Entonces, pero no sé, si ustedes buscan la forma de trabajarlo pues remotamente y se reúnen, por ejemplo, por aquí, por este mismo medio, ustedes pueden planear las reuniones y eso. Total es que vamos a presentar un trabajo. Entonces, ustedes me dicen si lo quieren presentar individual o si lo quieren presentar en grupo. El trabajo debe ser escrito en látex para que le pueda generar el PDF y ese trabajo me lo van a subir a la plataforma de Moodle. Porque necesitamos dejar evidencia de que se está usando la plataforma, la Cintia, allá donde hicieron el taller. Ahí yo les voy a dejar la tarea, usted descarga el archivo y me hace esa tarea y me la sube ahí a la plataforma en un archivo PDF. Obviamente tendría que ser en látex. A propósito, les recuerdo que el lunes pasado no dimos clases ni de inferencia ni de látex porque era festivo, pero este lunes que viene voy a continuar con las clases de látex en caso de los que estén interesados. A las 7 de la noche me conecto por este medio y seguimos con las clases de látex los que estén interesados en continuar, ¿no? El lunes, Karen, para que me le recuerdes a la gente, ¿no? Me manda el lunes, bueno, el lunes en la mañana que tenemos clase yo les vuelvo a recordar. Entonces les voy a dejar una tarea. ¿Qué opinan ustedes? ¿Lo hacemos en grupo, lo hacemos individual? ¿Qué dicen? Profe, hay un inconveniente porque es que para instalar ese programa tiene que ser pago. Y creo que la mayoría no sabemos manejar ese látex. Por eso es que estamos dando el curso. ¿Cómo así que tiene que ser pago? No, señor. Ojo con eso. No, señor. ¿Qué programa te está cobrando para denunciarlo? No, eso es totalmente gratis. ¿Cuál programa te está cobrando? Es que ahí pide que hay que pagar una suscripción. ¿De qué? ¿Pero de cuál programa? Del látex ese, profe. No, señor, eso es totalmente falso. Eso es gratis. Lo que de pronto, lo que pasa es que depende del editor que estés utilizando. Hay unos editores de código látex que son pagos. Por ejemplo, hay uno que se llama WinEdit. WinEDT. Ese editor no es gratis. Ese editor, pero recuerde que el látex no es el editor. Tú puedes usar cualquier editor. Mire, y hay varios buenos gratis. El TextMaker, por ejemplo. El que yo les mostré el otro día. El que yo les mostré, donde yo empecé a hacer las clases. Se llama
se llama Tech Studio, es gratis. El Kile es gratis, el que yo estoy usando, aunque yo no sé si Kile exista para Windows. No, señor. Eso no, esa no es excusa. Ese programa es totalmente gratuito. Si te vas a poner a usar el WinEdit, sí, porque ese sí no es gratis. ¿Listo? Entonces, mire, el lunes hablamos de eso y vayan pensándolo. Pues yo voy a ir sacando los ejercicios de la tarea y ya ustedes me dicen si van a trabajar individual o van a trabajar en grupo, cómo van a hacer. Para ir tomando nota. ¿Bien? Profe. Sí. Oh, profe. Sí. La clase pasada yo tuve un inconveniente con la aplicación. Eso se me cerró y eso no me quiso abrir más. Y los compañeros me dijeron que usted había colocado el PUN 1. Yo no sé qué fue lo que colocó. No, pero Ay, ya no, eso profe, no yo tiene estaba problema porque yo ustedes están excusados en caso de que tengan esos inconvenientes con la conexión. Ahí no hay problemas con eso. Por ahí Karen te puede pasar el enlace para que veas la clase en YouTube. Ya está montada en YouTube. Entonces, si Bueno, la dificultad fue, y esta de hoy también. Sí, yo sé que hay problemas con la conexión, pero eso lo resolvemos de esa manera. La clase está grabada y yo la subo a YouTube. ¿Alguna otra inquietud? Y profe, porque este internet acá es bien malo. ¿Quién te manda a irte para el pueblo ese? Te hubieras quedado por acá. No, hombre, profe, se llama Cariel, el internet es peor y en Montería que se va la luz cada media hora. No, pero aquí no se me ha ido. Aquí el internet ha estado bien en mi casa. Bueno, entonces, no sé, vayan ustedes, miren, Karen, coordíname esa situación ahí. Mira a ver si formamos unos 5 grupos de 4 personas en caso que lo quieran hacer grupal, en grupo del trabajo. Si no, pues individual. Mejor dicho, los que puedan trabajar en grupo se la ingenian y forman un grupo. El que no pueda, me dice, hombre, yo lo voy a hacer solo y listo, no hay problema. ¿Ok? Entonces nos vemos el lunes. Otra cosa que les quería decir, la próxima semana, esta semana que viene damos clases, la próxima arriba no, porque ya estamos en Semana Santa, ¿no? Entonces entramos a ese receso de Semana Santa de una semana y nos veríamos ya después de Semana Santa. ¿Listo? Entonces, estamos en contacto.